Hoy nos acompañan Jessica Jaramillo, abogada y política. Fue una de las gestoras del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito que impulsó el proyecto de remoción del alcalde Jorge Yunda. Carlos Páez, ex concejal de Quito por Alianza País durante la alcaldía de Mauricio Rodas, catedrático de la Escuela Politécnica Nacional. Y completa este panel Juan Esteban Guarderas, abogado y activista, es parte de la Mesa Anticorrupción del Pacto Social. Gracias por acompañarnos este domingo a Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar del gravísimo deterioro institucional por el que atraviesa la capital de la República, que prácticamente ha paralizado al municipio, dejando el bienestar de los quiteños en un segundo plano. ¿Cuál es la dimensión de esta crisis? Es fundamental diseccionar esta pregunta a lo largo del programa. Pero primero quiero dejar constancia que a este espacio fue invitada la ex candidata a la alcaldía de Quito por el correísmo Luisa Maldonado, quien no aceptó venir. De igual manera, invitamos a los abogados de Jorge Yunda, Juan Pablo Torres y David Mesa, pero los dos se excusaron por compromisos profesionales. Claudia, comenzamos. Quito está inmersa en una maraña jurídica y política sin precedentes en la historia, y aquí les mostramos por qué. El 3 de junio, Santiago Guarderas y 13 ediles acogieron el informe de la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano y removieron al alcalde Jorge Yunda. Fue un acto de fiscalización política por incumplimiento de funciones. Yunda pidió al Tribunal Contencioso Electoral que revise el caso, pero casi un mes después sus 5 vocales validaron la remoción adoptada por el Consejo. Al tiempo, la jueza María Belén Domínguez concedía a Yunda una acción de protección, argumentando que la Comisión de Mesa no actuó de forma imparcial. La Judicatura suspendió a la jueza Domínguez y a los funcionarios judiciales que hicieron un sorteo supuestamente irregular del caso. El fallo fue impugnado por las partes y subió a la Corte de Justicia de Pichincha. El alcalde removido solicitó, por otro lado, medidas cautelares que fueron concedidas el 7 de julio por el juez Carlos Soto, quien también fue suspendido por la Judicatura. 12 días más tarde, otra jueza, Grimanesa Erazo, revocó esta medida cautelar. Guarderas se posesionó como alcalde de Quito el 19 de julio y el 27 Brit Vaca se convirtió en vicealcaldesa. Pero el 30 de julio, 2 de los 3 jueces de la Corte de Pichincha, Raúl Mariño y Zenia Vera, ratificaron la acción de protección concedida por Domínguez a Yunda, ordenando en un fallo polémico la restitución del cargo de alcalde. Por este vacío de poder, Guarderas tiene previsto plantear ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección para anular el dictamen judicial, mientras que el concejal Fernando Morales planteó al Contencioso Electoral una denuncia por supuesta infracción de Yunda al no acatar el fallo del 3 de junio. Carlos, como vemos, todo es un enredo y para empezar el análisis la pregunta es, ¿quién es el alcalde de Quito? Bien, gracias por ese reporte, Claudia. Y empecemos esta respuesta con Juan Esteban Guarderas. ¿Quién es el alcalde de Quito? Bueno, pues, Carlos, tenemos una situación extraordinaria, excepcional, que solo se puede explicar por una cosa horrible. En este país, las instituciones son juguetes al servicio de políticos con billete que pueden pagar muchos abogados porque pueden permitirse todo tipo de manipulaciones. La respuesta a su pregunta es la siguiente. Tenemos 2 sentencias que son de última instancia en distintos órdenes, en distintas maneras, que no tienen una jerarquía entre ellas. Un dictamen dice que es Guarderas, otro que dice que es Yunda. Me gustaría... Pero perdón, Juan Esteban, si el dictamen que removió a Yunda es de control político de fiscalización, se entendería que el fallo que vale es el del Tribunal Contencioso Electoral, no el fallo jurídico de la acción de protección, ¿o me equivoco? Por supuesto, por supuesto. Entonces el alcalde es Guarderas. Desde mi punto de vista, sí, pero no podemos obviar que hay una sentencia de última instancia de orden constitucional que le da la razón a Yunda. Es decir, coexisten 2 sentencias. Ahora, eso es una anomalía precisamente porque se permitió la manipulación más gorda, más extraordinaria, más inusitada del sistema judicial. Y eso está muy mal. O sea, lo que me quiere decir es que la Corte Provincial de Pichincha es la que nos metió en este problema. Es la que debió haber frenado
quizás la acción de protección que planteó la defensa de Yunda. No, yo iría más allá. Yo diría que es Yunda y los abogados de Yunda. Mire. Bueno, ellos son actores políticos. Seguramente tendrán todas las cartas a las que quieran recurrir para impulsar su defensa, ¿no? Sí, y es verdad que la jueza de primera instancia no tenía que haber admitido a trámite, porque le voy a decir una cosa, Carlos. Mire, la palabra clave es la idoneidad de un proceso constitucional. Solo para que los televidentes entiendan bien de manera muy simple, muy rápida. Los derechos son muy importantes, están en la base de nuestro sistema y hay que protegerles siempre. Nosotros hemos diseñado un sistema en donde cada tipo de conflictos tiene un proceso especial y unas características. Uno laboral tiene unas características, uno de familia tiene unas características, pero por ahí pueden haber algunas fallas y los derechos pueden verse sin una tutela. Para eso existen los procesos constitucionales, para que siempre haya una tutela. Pero en este caso, el criterio para que se defiendan los derechos es la idoneidad del proceso. Mire, permítame, le leo. Brevemente, Juan Esteban, sí, brevemente. El artículo 338 del COTAD dice que cuando una autoridad es removida, cito, esta autoridad en el término de 3 días de haber sido notificada con la resolución de remoción, podrá solicitar se remita lo actuado en consulta sobre el cumplimiento de formalidades y procedimiento al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, que emitirá su pronunciamiento en el término de 10 días. 3 días para plantear el recurso, 10 días. Planteado en la ley, dentro del artículo del proceso de remoción, ¿acaso eso no es idóneo? Entonces, ¿por qué cabe un proceso constitucional? Esa es la pregunta con la que yo respondo a la suya. Perfecto. Jessica Jaramillo, desde ese punto de vista, si es que en cuestión de horas el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncia frente al clamor que ha tenido los concejales, el mismo Santiago Guarderas, porque haga valer su fallo, ¿se acabaría el problema y dejamos de lado todo el proceso de la Corte de Pichincha y la acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional o no? Sin duda, legalmente lo que procede en este caso por competencia es precisamente el poder hacer prevalecer el fallo del Tribunal Contencioso Electoral, porque es una cuestión especial, es decir, tiene especialidad y bajo la doctrina jurídica, evidentemente lo que corresponde en este caso es o prevalece la especialidad. Sin embargo, creo que es principalmente necesario recalcar y señalar, estamos ante una personificación de la viveza criolla. Yunda es la personificación de la viveza criolla. Es precisamente quien ha logrado que esa justicia a la carta haga contraderecho de forma antijurídica y le entregue una sentencia con yapa. Es decir, es una sentencia que está por fuera de lo que se pidió en primera instancia. Pero se supone que hay un estamento judicial que debe blindar cualquier tipo de exceso o de mal enfoque de un actor político frente a la defensa de su cargo. Entonces yo creo que, por último, no tiene la culpa Yunda, sino el que le hace compadre. Creo que esto hay que analizarlo de manera mucho más amplia, mucho más específica también, porque no solamente estamos viendo una influencia de una estructura al nivel del municipio de Quito, sino que esos tentáculos del poder han llegado a la administración de justicia. Estamos hablando de una sentencia fraudulenta principalmente porque es una sentencia que lo que ha hecho es, en primer lugar, nace viciada por haber sido direccionada la causa de acción de protección a una jueza, la jueza Domínguez. ¿Y eso ya lo demostró la judicatura, Jessica? Desde ese momento hay un vicio en este proceso, aunque no haya sido declarado, pone en riesgo. Primero, porque nos damos cuenta que la jueza Domínguez no ha tenido título el momento en que se iba a hacer el concurso de jueces, con lo cual no correspondía nombrar la jueza en un primer momento porque no estaba dentro del banco de elegibles de jueces. Jessica, una pregunta. ¿Cómo se logra imponer el Tribunal Contencioso Electoral haciendo respetar su fallo? ¿Mediante qué mecanismos si la institución, entre comillas, municipio, permitió que Yunda regresara a su alcaldía bajo una idea de que se violaron sus derechos? Bueno, en primer lugar, el Tribunal Contencioso Electoral debe hacer, obviamente, respetar su fallo, principalmente comunicando a la Fiscalía General del Estado sobre el incumplimiento de su resolución que tiene fuerza de sentencia, a fin de que inicie un proceso
por incumplimiento de orden legítima de autoridad. O sea y que, es esta distancia que tiene que actuar. Perdón que le interrumpa. O sea que el Tribunal Contencioso Electoral tiene que ir a la Fiscalía y por la fuerza evitar que Yunda esté en la alcaldía. Eso es lo que me trata de decir. Frente a un incumplimiento, a quien le corresponde es obviamente a la Fiscalía General del Estado, porque es evidente, flagrante el incumplimiento de una orden legítima de una autoridad, que en este caso es el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Y se necesita para eso la firmeza del Tribunal Contencioso Electoral para actuar en ese caso? Se necesita la firmeza de la institucionalidad, porque no es posible que las instituciones en este país emitan sentencias, emitan fallos y nadie las cumpla. Es decir, ¿para qué entonces existe el Tribunal Contencioso Electoral si el día de mañana sus resoluciones con fuerza de sentencia no van a tener ninguna validez? Ingeniero Páez, ¿hasta qué punto el trabajo de la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano no agotó, o más que no agotó la parte jurídica, la parte procedimental, no fue lo suficientemente fuerte políticamente como para evitar que Yunda pudiera seguir dando batalla en la necesidad de aferrarse al cargo? Bueno, a mí me parece que este proceso de remoción de las autoridades de elección popular, como los alcaldes, está claramente establecido en el COTAD, y partamos de este reconocimiento, es decir, es el propio proceso constituyente que ha vivido el país y que experimentó un antecedente bastante traumático, que fue el habernos tumbado varios presidentes en un transcurso de una década, que racionalizó e institucionalizó mecanismos que permitan, a través de esta participación ciudadana, el tomar cuenta sobre las autoridades electas, y esto me parece que es importante. Es decir, quien es electo no tiene patente de corso ni un cheque en blanco para hacer lo que le parezca en el ejercicio de sus funciones. Ingeniero, cuando Yunda dice... Está claro que el COTAD recoge esta experiencia vívida de la sociedad ecuatoriana y lo transforma en un mecanismo constitucional y legal para actuar sobre Cuando Jorge Yunda esta dice, situación. yo gané un cargo por elección popular, hay unas instancias judiciales que me están investigando en los casos que se denuncian PCR, el hijo, etcétera, GEINCO y todo lo demás. Y me sacan por un proceso de control político, por un tema de participación ciudadana, cuando yo he tenido la mayor cantidad de sesiones del Consejo Metropolitano. Entonces es como que según la visión de él, no empatan las causales por las que se le remueve frente a los otros temas que podrían tener un peso político más grave. Me parece que el escenario incluso desnuda la fragilidad del debate político y la inconsistencia de los actores políticos. Y partiendo de su señalamiento, se le acusa que Yunda llegó con el 21% de los votos, es lo que legalmente se permite hacerlo. Y si nosotros nos pusiésemos a hacer cuenta de todos los alcaldes, incluso del actual presidente, que gana con el 35% de los votos, porque un porcentaje del 32% lo obtiene el otro candidato finalista y hay un 33% entre nulos, blancos y abstenciones. Entonces, cuando se pone por delante de que ese 21% no legitima la llegada al cargo de una autoridad, me parece que es empezar a debilitar lo que se debería hacer un proceso democrático. Si a alguien no le parece, se podría proponer una eventual segunda vuelta, por ejemplo. Perfecto. Y me parece, Carlos, y este es el otro elemento que quiero plantear, que el otro problema que está presente en Quito, más allá de la formalidad legal, que como aquí se ha visto es una situación bastante caótica, es cómo llegan desde el escenario y el sistema político estas autoridades en partidos de alquiler, sin programa de gobierno, sin ¿Y le parece si de eso hablamos luego en los próximos bloques? ¿Cómo no? Pero me parece que es un tema relevante que explica la crisis Así que es. vivimos. Nos vamos a un primer corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto está en vivo cada domingo en Radio Suceso 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 20 horas. Regresamos enseguida con más de este importante análisis. Quito toca fondo. No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto. Ingeniero Carlos Páez, si usted en este momento fuera concejal de Quito, ¿a quién le reconocería la capacidad de ejercer este momento esa dignidad? ¿A Guarderas o a Yunda? Afortunadamente no estoy en esa condición y no me toca tomar esa decisión, pero lo que sí debo decirle es que eligiera a Quito. Eligiera el trabajar y el convocar a al menos tener acuerdos mínimos sobre problemas trascendentes que no han podido ser abordados. Y agotaría mis esfuerzos
para reunirnos y trabajar en función de decidir sobre esos temas estratégicos. Usted tiene en sus manos dos cartas. La carta del Tribunal Contencioso Electoral, que en estas horas tendría ya que pronunciarse, la del Contencioso Electoral, y otra, la de la Corte Constitucional frente a establecer si se excedió o no en la sentencia a la Corte de Pichincha. ¿Cuál cree usted como municipio de Quito que debería ser la que vale? ¿La del Tribunal Contencioso? La que está vigente. Me parece que Guarderas abandona el despacho, interpone un recurso frente a la Corte Constitucional cuando la doctora nos dice que quien debe resolver el tema es el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces me parece que quien abandona esta situación y deja al menos momentáneamente hasta tener una definición esta situación es el que está en el despacho y seguramente tiene las claves que permiten funcionar Claro. al aparato municipal. Se equivocó Guarderas el viernes anterior. Yo no diría que se equivocó, ha reconocido que no va a caer en el campo de la confrontación y que va a esperar la resolución en términos institucionales de este intríngulis jurídico que se ha provocado. Y me parece que en ese sentido, en esta coyuntura, quien está ejerciendo el cargo es él. Pero vuelvo y le insisto, me parece que más allá de esa formalidad es lo que se está dejando de lado. Claro, exactamente. Esto es lo trascendente. Es decir, hay temas tanto cotidianos como es, por ejemplo, la designación de las autoridades de las empresas públicas, que son Pero las ya que están mueven volviendo, el pues. músculo municipal. ¿Qué significa que vuelva Eso no está Grunauer, que ocurriendo. vuelva Barca, que vuelva Obando, cuando también sobre ellos hubo una presión de debate público sobre Y su fíjese que parecer? además Esos- es la esos- inestabilidad que tienen porque no están seguros si las decisiones que van a tomar van a ser acuerdo. válidas y si pueden movilizar. Y la posición en la que ponen a toda esa gama de funcionarios Pero yo le digo municipales una que cosa, no saben si de atacar la acuerdo, decisión y cumplir eso es un las tema directrices. institucional, pero me parece también que no existe de parte de Yunda una necesidad de autocrítica y decir, bueno, hagamos algo más de concertación. No, pues voy con los mismos a los que les cuestionaron, no me importa. Dejo a esa misma gente posesionada en los cargos. Es que están con las lanzas puestas. De uno y otro lado me parece que lo que está privilegiándose es este debate político y esta disputa de poder y no se está tomando en cuenta Perfecto. la situación Bien. de la ciudad y la demanda de la ciudadanía. Jessica Jaramillo, muchos analistas jurídicos han señalado que la última palabra la tendría la Corte Constitucional en un eventual pronunciamiento frente a una acción extraordinaria de protección. Eso puede tardar como un mes y medio o mucho tiempo más. ¿Debemos esperar a que la Corte se pronuncie o el camino es insistir en el Tribunal Contencioso? Desde mi punto de vista, el camino es insistir ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es quien tiene la competencia y evidentemente es el tribunal que se ha establecido para estos casos por especialidad, pero por otro lado también es necesario señalar que en efecto, porque esta sentencia de la Corte Provincial lacera la institucionalidad y uno de los pilares básicos de toda democracia en el mundo, como es la facultad de control político, la Corte Constitucional tiene de manera obligatoria que resolver inmediatamente la situación de Quito, porque no se olvide que esta sentencia genera jurisprudencia, sienta jurisprudencia, con lo cual lo que se está atacando, más allá del tema de Quito, lo que se está atacando y se está lacerando es la institucionalidad del Estado de Derecho y del Estado democrático. Quito sí tiene que esperar un pronunciamiento de la Corte Constitucional necesariamente. Desde mi punto de vista, hay que accionar ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero también esperar a que la vacancia judicial termine para poder, obviamente, resolver la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. ¿Por qué la Corte? Porque es el más alto tribunal en materia constitucional y seguramente es la única que se puede echar abajo un fallo completamente antijurídico, que puede resolver la situación de Quito, en donde, por ejemplo, yo he señalado públicamente que es preferible, en función de precautelar los intereses de la ciudad, de precautelar incluso los recursos públicos de la ciudad, que no se entreguen las claves del Banco Central hasta que la Corte Constitucional de una vez y por todas resuelva esta situación en la capital de la República de los Ecuatorianos. Bien, Juan Esteban Guarderas, entonces hay que reconocer, nos guste o no, el fallo de la Corte Provincial de Pichincha. Sí, por supuesto. Hay que... ¿Y eso le invalida, le impide a Guarderas ser el alcalde de Quito o no? Sí, por supuesto. Sin embargo, estamos en un impasse en donde Yunda también se está pasando por delante lo que dijo el Tribunal Contencioso Electoral y se está pasando por delante un proceso de remoción que desde mi punto de vista sí tuvo todas las garantías, a pesar de que la Corte Provincial
le haya invalidado. ¿Y quién dirime el choque de trenes entre la Corte y el Tribunal Contencioso? La Corte Constitucional. Y aquí tenía dos temas adicionales que quería mencionar. Primero, está la figura del conflicto de competencias que la resuelve la Corte Constitucional. Ahora, a mí me parece, y hago un llamado, aprovecho este espacio para hacer un llamado al Tribunal Contencioso Electoral para que eleve el conflicto de competencias ante la Corte Constitucional. Porque efectivamente ellos tenían por la ley, por el COTAD, el deber de decir si es que el proceso fue correcto o no, y lo hicieron. Y sin embargo, hay otro tribunal, hay otra corte que dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces la Corte Constitucional tiene que decir quién es el competente para decir qué es lo correcto y qué no. Entonces, perdón que le interrumpa, Juan Esteban, mientras la Corte no se pronuncie, lo que planteaba Jessica Jaramillo de que la Fiscalía un poco acompañe o haga ejecutar el fallo del Tribunal Contencioso Electoral, ¿tampoco es posible? Mire, yo creo que la alcaldía de Yunda está inundada, está plagada de indicios de corrupción. Pero eso es otra cosa, me refiero al tema del Tribunal Contencioso Electoral, Juan Esteban. Sí, pero es que además la Fiscalía sí podría tomar otro tipo de acciones. Por ejemplo, en los procesos podría pedir medidas cautelares y solicitar un proceso de prisión. Mire, le voy a dar una premisa. Yo puse una denuncia penal por tráfico de influencias del 24 de junio, por un contrato que la Contraloría General del Estado, en este informe que tengo aquí, señaló, y le puedo leer, algunos indicios horribles de corrupción. Y en el municipio de Quito. En el municipio de Quito. Y la premisa es la siguiente. Ya la Fiscalía ya está investigando y ha llamado a Yunda a rendir su versión el miércoles 11 a las 10 de la mañana. Entonces, yo pregunto, ¿qué más espera Fiscalía? ¿Cuántos indicios más para que solicite, por ejemplo, un acto urgente, para que alguien solicite un acto urgente, para que solicite ante un juez medidas cautelares que le impidan a Yunda seguir ejerciendo? O sea, la Fiscalía también se está quedando lenta en este espacio. Creo que sí. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial, dejando en claro que a este programa invitamos a dos abogados de Jorge Yunda, pero ellos se excusaron de asistir. Quito lleva meses en un lío jurídico y más de un año en una crisis total. Desde el paro de octubre, la ciudadanía reclama que la capital está completamente desatendida. Enseguida volvemos con más de este análisis. Siga con la señal de Covisa. El fraccionamiento político que vivió Quito en las elecciones del 2019 derivó en un triunfo débil de Jorge Yunda, quien desde el inicio no pudo articular consensos necesarios. Más bien, la crisis del Consejo Metropolitano fue una constante. Veamos. La sesión del Consejo Metropolitano del 2 de agosto evidenció el fraccionamiento político de una ciudad que ha pasado de una confrontación a otra en menos de 2 años. El paro de octubre del 2019 minó la proyección del alcalde Jorge Yunda, quien no pudo evitar que las manifestaciones y la violencia callejera, así como la dura respuesta de las fuerzas del orden, sumieran a Quito en el miedo y el caos. Varias fuerzas sociales reclamaron al alcalde el abandono de la ciudad. Luego de que Yunda tomara un respiro político al cuidar de Quito durante las primeras semanas de la pandemia, vinieron las investigaciones de la Fiscalía por la supuesta compra irregular de 500,000 pruebas PCR, por lo que debe portar un grillete electrónico. También salió a la luz la presencia de importantes grupos empresariales que han contratado con el municipio proyectos millonarios hoy bajo investigación. No cabe duda de que la revelación de los chats de su hijo Sebastián, advirtiendo la existencia de un municipio paralelo con negocios y tráfico de influencias, minaron la reputación del alcalde. Entonces volvió la confrontación. Los concejales de oposición exigiendo a Yunda renunciar y denunciando una desestabilización política en su contra. Tensas sesiones del consejo y el cruce de palabras y la falta de respeto. ¿Qué haces aquí, Jorge? Aquí pues como todos los días sesionando. Tú ya no eres el alcalde. ¿Y tú qué haces aquí? Yo estoy en mi puesto de trabajo, Jorge, pero tú has de venir en removido. bicicleta pues para prestarte acá la oficina para que te puedas duchar. No. Mientras unos ciudadanos exigen a Yunda que renuncie al cargo, se ha rodeado de sus simpatizantes ahora que la Corte de Justicia de Pichincha le ha permitido recuperar su despacho. Está pendiente que este martes 10 de agosto varios sectores de la ciudad marchen hasta la Corte Constitucional para que se zanje esta crisis y haga valer el fallo del Tribunal Contencioso Electoral que validó la remoción del 3 de junio. ¿Cuándo podrá Quito retomar el orden?
Bien, Carlos Páez, ¿y es posible retomar ese orden como nos plantea Claudia Roura si consideramos que esta ha sido una alcaldía fallida? Me refiero a la alcaldía y al Consejo Metropolitano como tal. Difícil, yo no tengo muchas expectativas porque fíjese usted que quien sucedería eventualmente a Yunda si es que termina la Corte Constitucional resolviendo este conflicto y el TCE ratificando su decisión, estuvo en la papeleta con Yunda, es decir, procede de la misma lógica de actuación política. Insisto, lo que decía antes, en un partido de alquiler, porque nadie conoció militancias ni de Yunda ni de Guarderas, ni nadie conoce la existencia siquiera de ese partido político, es evidentemente un casillero electoral que se compra y se vende, sin una propuesta programática, sin una visión de ciudad. Y eso lleva a que cuando ganan tienen que establecer una lógica de alianzas, no sobre acuerdos programáticos de qué hacer con la ciudad, sobre el reparto, sino de repartirse el aparato municipal. ¿Y ahí todos son culpables, Carlos? Aquellos que participaron en esa definición de mayorías, y sería bueno que hagamos también memoria de aquello, quienes votaron a favor de Guarderas, violando incluso este precepto de la equidad de género. Bueno, ese precepto creo que se ratificó después de esa elección. Pero estuvo latente, digamos, pero no era la ley. Sí, pero políticamente se hizo caso omiso de esa demanda social sobre la equidad de género. Cuando se desconoce a quién, nos guste o no, obtuvo la mayoría y se lo desplazó al bloque mayoritario de la conformación de las comisiones importantes y los directorios de las empresas. Ahora, me preocupa una cosa. Ellos también tienen responsabilidad y me parece que sobre eso no se ha tomado cuenta y es un elemento que efectivamente moldea el presente y lo más triste, el futuro que tienen estos 2 años que Quito seguir sufriendo frente a tal improvisación y frente a tales malas prácticas políticas que han degenerado en este conflicto que le tiene a la ciudad paralizada. Perfecto. Jessica Jaramillo, ¿este es un conflicto de clase como lo ha mencionado Jorge Yunda a lo largo de todos estos meses agotadores? Es decir, clase alta contra sectores populares a los cuales él dice representar, San Roque versus Cumbayork, como dicen algunos de los periodistas afines a Jorge Yunda. No, y creo que hay que decirlo así categóricamente no. ¿Por qué razón? Porque quienes hemos activado el proceso de remoción, que obviamente es un mecanismo indirecto de participación ciudadana y que ha sido reconocido en la Constitución de la República, porque ahí están establecidos nuestros derechos de participación, somos ciudadanos, profesionales, habitantes de la ciudad de Quito. Y en lo particular, Carlos, yo provengo del sur de Quito. Yo me crié en Quitumbe, en la ciudadela del Ejército, estudié en la Magdalena y no tengo pues un conflicto o no tengo una posición económica de clase, ni ninguno de los profesionales que estamos allí. Pero hay que decirle al señor Yunda que deje de usar un discurso maniqueo. Es un discurso manipulador, es un discurso maniqueo que quiere enfrentar a la ciudad de Quito. Cuando eso no corresponde porque Yunda tiene cerca de 70 frecuencias, cuando Yunda no ha querido revelar cuál es su verdadero patrimonio, cuando Yunda, adicional a eso, no solamente que tiene una estructura de poder económico, sino que tiene poder político acumulado durante determinado periodo y que han sido esos con el apoyo del correísmo, dice usted. De ese sector del correísmo vinculado a Luisa Maldonado, que lamentablemente no ha estado el día de hoy en este espacio, que son incluso la propia Luisa ha salido a defender públicamente al señor Yunda. Bien, Carlos Páez, ¿hay en realidad un conflicto de clase en este momento? De norte contra sur y todo esto que hemos visto. A mí me parece que en el debate político, y esto hay que evidenciarlo porque negarlo contribuye a acrecentar esas posiciones. En el debate político, en las redes sociales, hay actores que se reconocen como de bien, de buena cuna, de buena familia, y que ciertamente cuestionan esas procedencias. Yo no creo que la gestión de Yunda sea defendible. He señalado que es una muy mala gestión y por eso no creo que tiene sentido que permanezca. Pero soslayar la existencia de estos esbozos
de racismo, de clasismo en el debate político, me parece que a Pero una Yunda sociedad tiene dinero. democrática no le hace bien, Carlos. Pero es un político adinerado, Yo creo Yunda. que esto no es fundamentalmente el tema a tratar, pero ¿Ya? hay que evidenciar esas posiciones y desterrar, porque con esas posiciones no se debate, se destierran esas posiciones, porque rayan en prácticas enemigas Perfecto. de la democracia que tanto daño le hacen Juan a Esteban las Guarderas. sociedades. Yo quisiera decir una cosa que me parece insultante. A mí me parece insultante, por ejemplo, que se diga que esto es una batalla entre norte y sur o entre Cumbayork y San Roque. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que a las personas del sur les duele que su alcalde vaya con grillete a hacer su gestión. Estoy seguro que esas personas se duelen de que quien maneje la alcaldía tenga tantos indicios de corrupción. Que nos digan eso es una forma de polarizar para capitalizar una posición de victimización en el alcalde Yunda. Pero si la justicia no trabaja, no opera, Juan Esteban Guarderas, y los temas profundos que llevan más allá de la remoción, que son los casos de corrupción, están ahí durmiendo el sueño de los justos. Entonces, hay un oxígeno que recibe Jorge Yunda para victimizarse. Sí, por supuesto, porque manipula el sistema. Y eso es lo que yo también quería decirle. O sea, mire, nosotros los ciudadanos estamos hartos de que los políticos utilicen las instituciones como si fueran un juguete a su servicio. Pero ¿quiénes somos los ciudadanos, Juan Esteban? ¿Los del norte o los del sur? ¿Los que están Es con que las no, cámaras o somos con todos Sevilla, mismos. los que están con Yunda? Todos estamos indignados por la corrupción, todos. Tanto es así que los resultados electorales en las últimas elecciones reflejaron claramente que independientemente de que el candidato que ganó en la primera vuelta no llegaba a 20%, luego llegó a la presidencia, porque fue un referéndum en donde la ciudadanía dijo ya basta de corrupción. Entonces, yo estoy harto de que nos manipulen y que manipulen esos instintos clasistas de la gente de decirles, sí, es que son los ricos y son los pobres. No, todos estamos molestísimos por la corrupción. Estoy seguro que las personas, tanto del sur como del norte, como de las parroquias, piensan lo mismo. Bien, y en ese sentido, Juan Esteban, lo de fondo es tratar de ver cómo llevar adelante una alcaldía en estas semanas que pueda durar esta cefalía, no sé. Me preocupa lo que decía Carlos Páez, dice, mientras la justicia define quién se queda, o sea, tener que llegar a que la justicia defina si es que se queda Yunda o se queda Guarderas, pese a lo que se ha denunciado frente a un proceso viciado por todo esto, es decir, que estamos a merced de cálculos políticos. No tanto. Y le voy a decir por qué. Mire, ¿por qué yo ataco tanto la sentencia de la Corte Provincial? Porque es una cosa, y eso es importante que los televidentes entiendan, una cosa son los controles políticos y otra cosa son los controles judiciales. Claro. Las sanciones políticas son leves, se pierde el cargo y son leves porque tienen otros criterios más flexibles que las sanciones judiciales, que son desde prisión hasta el pago de indemnizaciones. Mire una cosa, el control político en el Consejo Metropolitano a través de los concejales por el proceso de remoción es un paralelismo al juicio político en la Asamblea. Exacto. Y mire una cosa, los asambleístas que son parte de la Comisión de Fiscalización hacen el informe, hacen las investigaciones y luego votan en el Pleno. ¿Y quién dice que hay un conflicto de intereses como ahora lo alega Yunda? ¿Qué es lo que está en juego aquí? ¿Cuál es la esencia? Si es que nosotros permitimos que los criterios de la Corte Provincial se mantengan, los obstáculos para que hayan controles políticos permanentes van a ser mayores. ¿Qué es lo que quiere Yunda? Hacer una alcaldía sin controles. Y yo, como académico, como jurista, como ecuatoriano, sabiendo la historia de este país, yo creo que los controles políticos tienen que ser una presencia permanente Perfecto. en la vida de los Bien, políticos. nos vamos a un siguiente corte comercial. Políticamente Correcto también está en vivo en ecoavisa.com y puede seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. No se desconecten, regresamos de enseguida con más. Seguimos en Políticamente Correcto. Juan Esteban Guarderas, ¿usted siente que Quito está movilizada a este momento? Sí, y además, no solo que Quito está movilizado, sino que van a haber consecuencias. Mire, por darme el gusto, respecto a lo que dijeron mis compañeros panelistas, me voy a dar el gusto de leer lo que dice el informe de Contraloría respecto a los contratos gestionados por el equipo de Yunda. Miren, esto es respecto a las obras en el alcantarillado en la quebrada de Patagua,
también en el sector de Chiviquí, en la parroquia de Tumbaco, y extensión de redes de alcantarillado en la parroquia de Acombayá. Se autorizó el procedimiento, y cito, sin que la resolución de inicio haya demostrado la conveniencia y viabilidad técnica y económica para esa contratación. Ocasionaron que se lleve a cabo un procedimiento de contratación sin contar con justificativos técnicos que demuestren el beneficio de invitar a un solo proveedor. Entonces, respecto a su pregunta, Quito no está movilizada, sino que los ciudadanos, como por ejemplo la Mesa del Pacto Social en donde yo participo, vamos a presentar más denuncias porque tenemos un sinfín de indicios para eso. Y permíteme una cosa. Brevemente. Va a ser, y vamos a hacer más solicitudes de remoción, va a ser el pan del día de Yunda, va a ser su pan con cola. Nosotros no vamos a dejar que ese hombre, con esos indicios, demostrándonos cómo él piensa que se gestiona una ciudad, continúe a hacerlo. Ahora, Juan Esteban, desde ese punto de vista, ¿hay que apoyar o no hay que apoyar estas movilizaciones que se prevén para el martes 10 de agosto? Por supuesto, todos tienen Así que la salir. convoquen las cámaras, que supuestamente no son sociedad civil, como han dicho algunos activistas. Por supuesto. Y en eso, por ejemplo, es importante que salgan todos a las calles precisamente para que se vea que es la sociedad de Quito la que está en contra de Yunda y no solo las personas del sur. Además, porque hay un golpe muy fuerte a la empresa privada como institución en Quito, ¿no? Por todas estas denuncias. Entonces, lo que se ha dicho es que la empresa privada lo que hace es adecuarse y acomodarse a los alcaldes de turno y no tomar una conciencia social de lo que está ocurriendo. Entonces, es momento de que la empresa como concepto reivindique su papel social en la ciudad y se movilice o no. Pero no solo eso, la gente, es que mire, la realidad es la siguiente, la realidad se le enuncia en 10 segundos. Respecto a una gestión, hay tantos indicios de corrupción que hubo un control político que no se lo había hecho en mucho tiempo, que dio frutos y le removió. Y esta persona busca artificios jurídicos para mantenerse en el poder. Entonces, la ciudadanía que sí está escandalizada por la corrupción tiene que salir a la calle. Perfecto. Y no quiero pensar que es solo un tema de la empresa privada No, porque entre ahonda. otros, entre los actores me refiero. Entre los actores. Uno de los actores es ellos. Pero no podemos ahondar en este discurso de que son los pobres contra los ricos. No, no. La ciudadanía ecuatoriana está indignada. Perfecto. Carlos Páez, y hasta este momento, ¿cuáles son esas grandes urgencias que tiene que resolver la ciudad de Quito? Varias, y una de ellas es efectivamente el tema de la corrupción. Yo creo que lo que se ha dicho y lo que se presume en la alcaldía de Yunda escandaliza. Como escandalizaba, por ejemplo, el hecho de que el contrato con el Metro de Quito se firmó con un precio de $500 millones por sobre los precios referenciales y que por boca de las autoridades de turno en la gestión del exalcalde Rodas no hubo un proceso de negociación formal, pese a que la empresa Metro de Quito y los organismos multilaterales diseñaron una estrategia para hacerlo. Y se dijo incluso que habían habido conversaciones informales en las que participaban funcionarios ad honorem Como de Brecht, de la ¿sí usted? alcaldía de Quito con una empresa que ya tenía una enorme carga de sospecha por prácticas corruptas en toda la Es que gestión. toda esa cadena no se Fíjese, solucionó, Carlos Páez. eso es Acuérdese lo de la terrible. ruta viva con Y ahí Augusto me Barrera parece- también, que quedó pendiente. No sé, si usted tiene algún dato, O sea, sería bueno que todo lo eso- plantee. todo Yo le eso estoy quedó planteando en datos investigación en la y Fiscalía. hechos que son absolutamente Ajá. claros y contundentes. Y sobre esas prácticas de corrupción, penosamente, ni la institucionalidad ni tampoco algunos actores de la sociedad civil se pronunciaron. Así que yo creo que la pelea contra la corrupción debe ser clave, O sea, hay transparente que sanear el y sin municipio ver la cara completamente. de quién está al Exactamente, frente, así Carlos. es. Pero me parece que hay otros temas urgentes, algunos que tienen que ver con hechos cotidianos del mal mantenimiento de la ciudad y otros con temas estratégicos, y que en la debilidad política en la que queda esta gestión, el riesgo de que se tomen decisiones que no sean las correctas es más grande. Y vamos a tener Señalo esos informes temas de como los que movilidad, plantea señalo Guarderas. temas de gestión de riesgos, señalo temas de protección ambiental, señalo temas de uso del suelo. Solamente le alerto, y porque esto es una cuestión urgente, a mediados de septiembre, ya mismo, tiene que presentarse y aprobarse el plan de uso y gestión del suelo, instrumento fundamental que marca el desarrollo de la ciudad. ¿Dónde se debate?
¿Cómo se debate eso si la gente está preocupada de este intríngulis jurídico? Si los propios actores del Consejo y la Alcaldía están preocupados de esta disputa del poder. ¿Dónde quedan esas decisiones? En Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y ya sabemos quiénes han pescado en esta ciudad respecto a indecisiones en materia de los temas que estoy señalando. Jessica Jaramillo, entonces, ¿hacia dónde se debe enfocar estas semanas vitales para la Alcaldía de Quito? No sé, tal vez encargarle a Brit Vaca la conducción del Consejo mientras se define entre Guarderas o Yunda. No entiendo bien cómo empezar a tomar decisiones fundamentales como las que plantea Carlos Páez. Bueno, realmente, conforme lo que decía Carlos, y no quiero dejar de señalar lo que él ha manifestado también, de que esta ciudad no solamente ha tenido 2 años pésimos de administración, sino que la administración Rodas también fue una pésima administración que empezó el proceso de desinstitucionalización del municipio de Quito. Pero también es cierto que en el caso de quienes hemos estado desde la ciudadanía accionando y activando varios espacios, yo fui parte de la veeduría ciudadana que impulsó la verificación y obviamente el proceso de pago a los transportistas por compensaciones. Ese proceso está en la Contraloría y hasta el momento la Contraloría no lo ha resuelto ni ha dicho absolutamente nada. Ya son varios años, que también es importante señalar. Creo que es, ¿no? Desde el 2016. Así es, exactamente. Ahora, con lo que usted me señalaba, Carlos, en primer lugar creo que el Consejo Metropolitano, en el Consejo como tal, hay una ausencia de liderazgo increíble. Es decir, hemos tenido desde concejales que estuvieron muy firmes en la remoción, con sus grandes discursos y todas estas cosas, y de repente a esos mismos concejales los encontramos ahí de bisagra, ¿no? Ya entre uno y el otro, y eso realmente genera desconfianza en la clase política mayoritaria y nos damos cuenta entonces que los intereses de la ciudad no son los que priman en muchos de ellos. Ahora bien, el Consejo tiene una responsabilidad enorme. Yo he señalado el tema de las claves del Banco Central para evitar que estos recursos públicos de la administración... se paraliza el municipio. Pero eso genera... El problema mayor es que ahí están en medio los recursos de la ciudad. ¿Y cómo evitamos que esos recursos caigan en saco roto? Mire usted quiénes están regresando a la administración municipal. Eso es lo que le decía yo, ajá. O sea, le vamos a hacer un embargo económico al municipio de Quito como Venezuela. Le vamos a hacer un embargo económico al municipio de Quito como Venezuela. No así, simplemente señalar que hay un interés mayor, que es el interés de la ciudad, que hay que precautelar. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que planteamos? Que esto se resuelva de manera inmediata por parte de la Corte Constitucional, por parte del TCE, pero que también a la vez podamos atender las necesidades de los comerciantes, de los mercados informales, de la gente de la quebrada. Pero si hay 2 cabezas en las empresas públicas, hay 2 cabezas en las secretarías, hay un Consejo Metropolitano desarticulado. Y las cabezas en otro lado. Y las cabezas en otro lado. Pero sobre todo creo que tenemos que ir dejando esta práctica de que las cosas de la ciudad se resuelven en una mesa y no en una mesa de determinados sectores, también empresarios que han estado colaborando con el señor Yunda y no en donde debe resolverse, que es ante la ciudadanía. O sea, hay un montón de sectores que tienen que dar la cara frente a la crisis. Así es, hay empresarios que a este país le ponen todo el ñeque y las ganas, pero también hay de los otros que han estado siendo parte de esta administración nefasta y que seguramente no han saciado toda su sed, bien, ¿no? Nos vamos a un corte comercial, volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Carlos Páez, ¿cuál es la forma políticamente correcta que tiene Quito para superar esta crisis institucional? Quito está viviendo el resultado de unas pésimas gestiones municipales, la anterior y esta, de disputas por el poder político que han subordinado los intereses de la ciudad. Lo políticamente correcto es que la ciudadanía se organice, no solo la gente de bien y de buena cuna, sino fundamentalmente todos aquellos que sufrimos de la inoperencia municipal y de la corrupción en estas esferas. La confianza en la organización ciudadana, en la organización social y en mayores niveles de participación social y política. Juan Esteban Guarderas. Para mí es una bofetada que nos digan que esto es un problema entre el norte y el sur de Quito o entre Cumbayorca y San Roque. Todos los ciudadanos estamos hartos, estamos hasta el cogote de los indicios de corrupción. Y el mensaje a los políticos, no nos vamos a rendir. Yo me comprometo a seguir metiendo tantas solicitudes de remoción como denuncias penales porque tenemos indicios de sobra para que se cansen y vean que la ciudadanía no va a ceder. Jessica Jaramillo, su conclusión.
La alternativa sin duda siempre es ciudadana. Si los políticos ya han demostrado que no pueden y no han podido con la administración de esta ciudad, los ciudadanos tenemos que seguir empujando y poniendo a nuestro hombro para salir adelante. Hay que construir un proyecto de ciudad, hay que construir una agenda ciudadana, pero sobre todo hay que movilizarnos, porque es la única forma de expresarnos y decirle a esta gente que nosotros no estamos dispuestos a arriesgar el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias, porque Quito es una ciudad en la que merecemos vivir con tranquilidad. Quito no merece vivir estos enredos jurídicos y peor aún, vivir estos escándalos de corrupción. Llamamos a la ciudadanía a que nos acompañe el día martes 10 de agosto para precisamente decirle al país que los quiteños queremos cambiar nuestra historia y vivir en mejores condiciones. Y bien, la hoja de ruta sobre la cual debe caminar la reconstrucción de esta ciudad comienza por una rápida respuesta de la Corte Constitucional y del Tribunal Contencioso Electoral para que se despeje el proceso en torno a la remoción de Jorge Yunda y su resultado quede en firme. Luego es importante que la ciudad vigile con mucho cuidado las decisiones que tome el municipio y presione por la puesta en marcha de proyectos fundamentales como la operación del Metro de Quito, cuidando los recursos de los ciudadanos. La justicia no puede dejar en el aire tantas denuncias de corrupción que han socavado el respeto institucional de todo el Cabildo. Finalmente está el convencimiento de que este difícil momento debe obligar a las principales fuerzas sociales y políticas de la ciudad a diseñar un proyecto electoral de cara a 2023 ordenado, cívico e incluyente. La ciudad no puede repetir la vergonzosa experiencia de tener una papeleta electoral con 18 candidatos al arranche de un puñado de votos. La ciudad más grande de este país necesita recuperar el brillo de años pasados y un liderazgo político respetable que tanta falta le hace. Hasta el próximo programa. Con estas importantes reflexiones cerramos Políticamente Correcto. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Usted siga disfrutando del feriado y siga en la señal de Coavisa.